Bueno, nuevamente mis hermanos, vamos a iniciar ahora con el servicio dominical, la palabra del Señor, el sermón, la predicación de este día. Hermanos, está relacionada con el libro de Colosenses. Recordemos que ya estamos en los últimos capítulos, es un libro muy cortito, mis hermanos, el libro de Colosenses, únicamente 4 capítulos, ya estamos en este capítulo, vamos a entrar. La semana pasada entramos ya en el versículo 1. Hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 4, únicamente 3 versículos. Les invito a que lo abran su Biblia en esos textos, mis hermanos. Y ya lo tenemos ahí. Nos vamos a poner de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Y vamos a leerlos todos a una sola vez. El capítulo 4, los versículos 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios todos a una sola vez. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, nuevamente, Señor, te agradecemos, Señor, para que abras nuestros ojos del entendimiento, Señor, y que podamos entender este hermoso libro, Señor, que tú nos has dejado escrito, Señor, que sea para edificación, para que cada uno de nosotros salgamos fortalecidos al término de esta enseñanza. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a los que aún están a la distancia, escuchando, viendo esta enseñanza por medio de las redes sociales, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, mis hermanos, la palabra del Señor en este libro de Colosenses nos dice que esta iglesia estaba en lo que hoy es la región de Antioquía, la región de Turquía, ¿verdad? Lo que es, tiene mucho tiempo, algunos meses, que ocurrió un terremoto tremendo en esa región de Turquía, ¿verdad? En esa región es donde estaba esta región de Colosas, ¿verdad? Y estos versículos que hoy vamos a ver nos habla de un misterio, dice ahí en el versículo 3, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso. Es muy importante que tomemos en cuenta que la palabra de Dios tiene muchas cosas ocultas que a veces no las vamos a entender, pero aquí en especial hay un misterio que nosotros ya la sabemos, pero a veces no la comprendemos de una forma tan amplia, ¿verdad? Como nos la va a revelar aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Vamos a entrar en el contexto, mis hermanos. La semana pasada aprendimos en los versículos del 22 al 4:1 referente a los esclavos que eran parte de la familia. En aquel entonces todavía había esclavos, mis hermanos. Una verdad que hoy podemos aplicar en nuestros tiempos, ¿verdad? Siervos podemos compararlos con empleados, o a los patrones los podemos emplear en aquel tiempo a los amos, ¿verdad? Así que la misma verdad para los siervos o para los empleados las vamos a utilizar para los patrones y los amos, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 22 de esta carta, 3:22, dice: siervos,
Si nos remontamos un poquito antes al versículo 22, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales. Tenemos una obligación, y eso nos la enseñó nuestro hermano, el que vino la semana pasada. Debemos obedecer en todo a vuestros amos terrenales, a nuestros patrones, no sirviendo al ojo como queriendo agradar al hombre, sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Esta expresión, con un corazón sincero, implica con la única meta de que debemos honrar a Cristo nuestro Salvador, y haciendo lo mejor que podamos por amor a Él mismo, ¿verdad? Igualmente, ¿verdad? Si nosotros tenemos algún negocio, contratamos a alguna persona para que haga un trabajo, dice, debemos conducirnos en forma correcta con ellos. No debemos tratarlos mal, sino debemos de pagarles lo justo y equitativo como corresponde al trabajo que vayan a hacer, ¿verdad? Para todo cristiano verdadero no debe de ser un desafío, no debe de ser una carga darle a Cristo el primer lugar en nuestras actividades, en nuestros negocios o en nuestro trabajo. Dios promete honrar a quien siempre le da la preeminencia. Así que así podremos presentarnos ante el Creador con nuestro corazón limpio, sabiendo que recibiréis del Señor la recompensa. Dice el versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque nosotros servimos a Cristo. Así es. Porque aquel que procede con injusticia sufrirá las consecuencias de su mal corazón. Así que dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, ¿verdad? El problema de la esclavitud es un problema que ha existido desde la antigüedad, desde siempre, mis hermanos. Recordemos que el pueblo judío estuvo en esclavitud cuando lo atrajo el Señor, estaba en esclavitud en la tierra de Egipto, ¿verdad? Así que todavía no era el pueblo del Señor cuando estaban en esclavitud, pero sin embargo el Señor dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y lo primero que tengo que hacer es sacarlos de esa esclavitud. Pero la esclavitud de la que les hablaba en aquel entonces Dios era una esclavitud que no la entendieron en su momento, pero la entendieron, se las explicó, se las dejó escritas para que la entendieran, y muchos de ellos aún así no quisieron liberarse de esa esclavitud. Así que la esclavitud, mis hermanos, representa el dominio del hombre por otro hombre, pero el Señor viene con gran poder y gloria a rescatarnos de esa esclavitud aún más peligrosa y radical. Todos hoy hemos entendido que cuando no estábamos en la palabra, cuando no conocíamos de la palabra, cuando no conocíamos del Señor, éramos esclavos, ¿verdad? Y el Señor vino a quitarnos y a rescatarnos de esa esclavitud peligrosa. ¿Cuál es esa esclavitud que nombra la palabra de Dios? La esclavitud del pecado del ser humano. Así que en este tema, mis hermanos, que hoy vamos a empezar a estudiar, el tema es la vida de oración del cristiano. Este tema también va de la mano con nuestro testimonio de vida y con lo que hablamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros estamos y permanecemos en la palabra de Dios, si nosotros tenemos una relación constante con el Señor nos irá transformando y empezaremos a dejar
muchas de las palabras que antes utilizábamos comúnmente, ¿verdad? Es importante que el Señor nos vaya guiando y que nosotros vayamos obedeciendo, porque si ya conocemos, pero si no lo obedecemos, es en vano, ¿verdad? Así que, por eso dice, este tema va de la mano con nuestro testimonio de vida. Tenemos que dar ese cambio y con lo que hablamos. Pablo, el escritor de esta carta a los Colosenses, nunca se cansó de exhortar al pueblo de Dios, y lo hice también para nosotros, porque estas cartas aún siguen vigentes para los cristianos, para que seamos diligentes en nuestra vida de oración. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos diligentes, que lo hagamos constantemente, que lo hagamos insistentemente. Y vamos a ver ahorita las palabras con las que inicia este tema, mis hermanos. Indudablemente que nos lamentaremos cuando estemos en la presencia del Señor, porque no le dimos más tiempo a la oración. Porque nos vamos a dar cuenta que muchas de las veces oramos, le pedimos al Señor, Señor, líbranos de esto. Señor, te pido que hagas esto. Y cuando el Señor nos concede eso, a veces se nos olvida hasta dar gracias. Señor, te pido que me cures de esta enfermedad. Te pido que cures de enfermedad a mi hermano, a mi pariente, a mi mamá, a mi papá, a quien sea. Pero luego cuando el Señor concede esa petición, se nos olvida apegarnos más a la palabra y darle gracias por esa bendición. A veces le pedimos por un trabajo, y cuando nos da el trabajo, por causa de ese mismo trabajo, nos alejamos. Porque nos da el trabajo y el domingo que tenemos que venir, ¿qué pasa? No es que tengo que trabajar, ¿verdad? Y nosotros entendemos que hay necesidades, pero vamos a pedirle mejor como conviene. Vamos a decirle al Señor, dame un trabajo en donde yo pueda venir los domingos a alabar al Padre, ¿verdad? Así que a veces no pedimos como debe de ser. Este tema de la oración es un gran misterio, mis hermanos, dice ahí, y nos ocasiona muchas preguntas que muchas de las veces no tienen respuesta. Pero no tratemos de comprender los más profundos misterios de la oración. Enfoquémonos orando con fe, dejando las dudas intelectuales que nos surjan, y dejemos que el Señor obre conforme a su misericordia y conforme a su voluntad. Esto lo vamos a ir analizando conforme entremos ya de lleno a la palabra. Dice en el versículo 2 del capítulo 4, perseverad en la oración. Ahí está, las primeras palabras, perseverad en la oración. Es un primer punto que viene a discernir qué es perseverar en la oración. Primero vamos a analizar qué significa la palabra perseverar. ¿Qué quiere decir la palabra perseverar? Quiere decir permanecer, insistir, ser constante, practicarlo firmemente en todo tiempo, mostrar firmeza, continuidad, costumbre y habituarnos a hacerlo como una disciplina. Son palabras de un diccionario secular, hermano, pero las podemos aplicar a esta palabra de perseverar, ser constantes. Y si nosotros no somos constantes en mantener esa comunión con el Señor, ya viene la primera falla. La oración, perseverar en la oración. ¿Qué es la oración? Es la forma de comunicación con Dios. Es un conjunto de palabras que salen de nuestra boca y para tener un diálogo franco, sincero,
que salga de nuestro corazón con nuestro Padre Celestial. Digamos que lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar. Lo podemos hacer de preferencia cuando estemos en nuestro aposento privado, ¿verdad? El mandato de orar requiere que lo hagamos apartando todas nuestras preocupaciones que traigamos en nuestra mente, porque a veces venimos cargados de nuestras actividades, traemos muchas cosas aquí en nuestra cabecita y voy a orar, pero a veces por el cansancio, a veces por las preocupaciones, por las mentes que traemos, no hacemos una oración adecuada. Pero primero tenemos que dejar todas nuestras preocupaciones. Debemos hacerlo, como dice la palabra, perseverar, sin cesar y en todo tiempo. ¿Sí? Desde que abrimos nuestros ojos, Señor, gracias por este día que me regalas. Señor, gracias porque voy a salir a trabajar. Señor, gracias por el alimento. Señor, gracias porque me encontré con esta persona a quien compartirle. A veces nos encontramos personas en nuestro diario vivir a quien le tenemos que compartir muchas de estas enseñanzas de nuestra palabra, y ella nos empieza a platicar muchas cosas. Estamos sentados en un autobús, estamos sentados esperando algo, ya sea en el seguro, en alguna institución para hacer un trámite, y nos encontramos personas que tienen situaciones difíciles, pero que no conocen la palabra. Y ahí es el momento en donde la escuchamos y le podemos compartir algo. Así que lo debemos de hacer en cualquier situación, no importa la incomodidad en que nos encontremos, si vamos en tránsito hacia determinado lugar, o si vamos de preferencia, o si estamos de preferencia en nuestro aposento secreto, íntimo, debemos de llevarlo, anotarlo para hacer oración por esa persona. Por eso lo primero que tenemos que hacer es cómo se llama usted, y si podemos tomarle su teléfono para mantener una relación con esa persona, porque esa persona no sabemos si nos la mandó el Señor para poderle compartir, ¿verdad? Así que la vida de oración, mis hermanos, no tiene que ser perfecta precisamente, pero sí tiene que ser constante, resistente y perseverante. No dejarlo de hacer. Muchas de nuestras oraciones deben de estar enfocadas en Dios para que nos ayude a no quitar la vista y la dependencia de Él. Siempre teniendo nuestra mente, nuestra vista puesta en los cielos donde está Él, ¿verdad? O si cerramos los ojos, inclinamos nuestra cabeza en señal de humillación, pero teniendo la mente en que Él nos va a escuchar, ¿verdad? En todo momento. Debemos no quitar la vista de su dependencia. Eso es lo que quiere decir no quitar la vista, no precisamente que estemos viendo, pero si lo vamos a hacer cerrando nuestros ojos, que nuestro corazón esté en Él. Quitando el control de nosotros mismos, porque yo lo puedo hacer. A veces tenemos nosotros queremos tomar el control de todo. Yo lo puedo hacer porque yo ya conozco la palabra, porque yo ya sé cómo le puedo hacer, cómo puedo entrar, cómo puedo disuadirla, ¿verdad? Pero no, debe de ser que el Señor conozca a esa persona, que el Señor sea el que tome el control de esa persona y de nuestros pensamientos, y que la llevemos nosotros a los pies de Cristo, ¿verdad? Compartiéndole el Evangelio, porque a veces queremos orar por personas que no sabemos cuál es su relación, no sabemos en qué mundo vive, no sabemos qué situación está pasando, nomás porque nos platicó algo. Pero el Señor no va a escuchar esa oración porque Él sí sabe qué está pasando con esa persona. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es orar para que el Señor nos traiga personas para compartirles el Evangelio. Es lo primero que tenemos que hacer a una persona. Usted necesita a Cristo por todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque a veces oramos porque a una persona
la sane, porque a una persona, pero no sabemos esa persona con qué está pasando, ¿verdad? Qué está sucediendo en la vida de ella, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos, pero el Señor sí lo sabe. Así que muchas veces por eso no contesta las oraciones, ¿verdad? El segundo punto a discernir es velar en ella con acción de gracias. Dice así, dice Colosenses 2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, ¿verdad? Debemos mantenernos despiertos y vigilando en todo momento, siempre orando, agradecidos por las grandes cosas que Dios ha hecho primeramente en nosotros, porque a nosotros ya se nos ha sido revelada la verdad, y eso es el primer punto por el cual debemos de estar agradecidos en todo momento, ¿verdad? Esto nos lleva a la petición que hizo Jesús a los discípulos en el huerto de Getsemaní. Vayamos a Efesios 6:18, por favor. Efesios 6:18, si la tienen por ahí, ¿quién me la puede leer? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo momento, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ¿verdad? Los discípulos en aquel entonces les dijo el Señor, velen, no se duerman. ¿Y qué pasó? Se durmieron profundamente. Así que nos manda a nosotros a que debemos de velar, no solamente contra el sueño, sino también contra nuestros pensamientos erróneos y pecaminosos, y con acción de gracias. Debemos de ser agradecidos por las pasadas respuestas de nuestras peticiones, ¿verdad? Y también por nuestra fe que siga creciendo constantemente, que cada día nuestra fe no se quede como una semillita de mostaza, sino que crezca, ¿verdad? Por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto a discernir, dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, orando por otros. El apóstol Pablo también les pide a los colosenses se acuerden de orar por él y por todos los siervos del Señor que estaban allí en Roma. Es importante observar que Pablo no pide ser liberado de la cárcel. Hermano, no pidamos cosas con las cuales el Señor nos puso ahí, ¿verdad? Nos puso ahí por alguna situación, ¿verdad? Sino más bien le pide al Señor que abra puertas para predicar la palabra. Le dice, Señor, yo no te pido que me quites de aquí, sino que ponme personas a quienes predicarles, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que es el Señor el que nos abre las puertas, entraremos confiados, sabiendo que Él es el que nos está abriendo las puertas y nos está llevando, nos está guiando. Contrario a que si nosotros queremos estar yendo con nuestras propias fuerzas, queriendo que nosotros, por lo que ya sabemos mucho, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, pongamos todo en las manos del Señor para que Él sea el que abra esas puertas y Él nos guíe. Así nos lo está diciendo Pablo. Pablo le pidió al Señor, ¿verdad? En todo tiempo para que el Señor nos abra puertas, le dice a los colosenses, ¿verdad? Para que entremos confiados, sabiendo que Él es el que está guiando la obra. Contrario que si nosotros abrimos puertas por nosotros mismos, nos estamos conduciendo con nuestras propias fuerzas. Estaremos utilizando medios carnales para hacer la obra del Señor. Nos adelantamos a utilizar medios que no son bíblicos. Algunas
actividades que se hacen en muchas iglesias no son bíblicas, ¿verdad, hermanos? Así que siempre la palabra de Dios es la que debe de ser nuestra guía para poder hacer la obra del Señor. La petición aquí específica de Pablo es que sea el Señor el que nos abra puertas a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, dice ahí, en el versículo 3, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál era ese misterio, mis hermanos? La petición específica es porque revela ese misterio por el cual él está preso. Aquí está el especial aspecto de Pablo en ese mensaje que había de ser encomendado a Pablo. No solamente era la predicación, porque recuerden cuál era la obra que iba a hacer Pablo, la predicación al pueblo gentío, de los cuales somos nosotros. Él no fue llamado para compartir el evangelio a los judíos, sino fue llamado para predicarle el evangelio a los gentiles, hermanos. Él salió, ¿cuántos viajes hizo? Le pidió al Señor que lo llevara a establecer iglesias a todos esos lugares de Asia, de Grecia, e inclusive llegó hasta Roma. Ya lo sabemos, mis hermanos. Así que Pablo, en otro tiempo, había osado sugerir que los gentiles podían ser salvos al igual que los judíos. Razón esta por la que Pablo fue llevado preso varias veces, muchas veces. Por eso cuando les predicaba en las sinagogas y él exponía este mensaje que Dios le había dado, es que este mensaje también es para los gentiles. Y entonces los judíos, ¿qué hacían? Se molestaban. Entonces lo atraían. Este está zafadito, tráiganlo, y lo metían a la cárcel. Que no siga predicando eso, porque este Dios es Dios nuestro, no es para los pecadores. Nos tenían a nosotros como gentes que no merecíamos esa palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el misterio que nos habla Pablo en este pasaje? El misterio del mensaje está en Efesios 3, del 1 al 7. Vayamos ahí. Efesios 3, del 1 al 7. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahí está el primer punto. Por ustedes los gentiles. Y es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios Que me fue dada para ustedes. por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. ahí está. Muy clara no puede ser. ¿Qué dice? Que los gentiles son coherederos. ¿Ustedes son gentiles, hermanos? Todos nosotros somos gentiles, ¿verdad? Porque no somos judíos. Entonces, Pablo fue llamado exclusivamente por Dios para compartir el evangelio a todos los gentiles y miembros del mismo cuerpo. Somos llamados del mismo cuerpo. Cuando dice una sola iglesia, somos cristianos de una sola iglesia, copartícipes
copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio, de las cuales yo fui hecho ministro. Pablo ahí revela ese gran misterio. Él fue atraído, fue llamado por Dios mismo para compartir el Evangelio a nosotros los gentiles, y por eso es que el Señor le permitió que escribiera todas estas cartas para que ahora nosotros las podamos estar leyendo, analizando, las podamos entender y las podamos comprender, pero es importante que también las obedezcamos, ¿verdad? Que fuimos llamados, fui llamado Pablo, y nos está hablando a nosotros para que nosotros también crezcamos en el conocimiento de ella, ¿verdad? Así que somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y dice Colosenses 4:4, y manifestarlo como debo de manifestarlo. Otro de los puntos a discernir es que Pablo tenía un ferviente deseo de manifestarlo con claridad y que fuera fácilmente comprendido por nosotros, los que estamos oyendo, los que estamos estudiando, los que somos gentiles. Él tenía la obligación, por eso el Señor lo aparta, lo enseña y lo lleva para que comprenda todo el mensaje del Evangelio, para que también Él en su momento lo pueda llevar a que nosotros lo comprendamos, para que nos convirtamos de nuestro mal camino y podamos conocer a Cristo Jesús. El mensaje debe de ser sencillo, claro, para alcanzar un mayor número de personas y que la luz del Evangelio florezca en muchos oyentes. Y esa es la misma recomendación que le hace Pablo a Timoteo. Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, lo voy a leer si ya lo tienen por ahí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar, no solamente los domingos, sino en cualquier tiempo y en que, aunque no sea día de iglesia, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a sus propias necesidades de ellos, ¿verdad? Sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es verdaderamente claro el mensaje que nos da Pablo, ¿verdad? Y que le da Pablo a Timoteo y que queda claro para hoy, para este momento, ¿verdad? Para que la palabra es la que lleve el fruto, para que la palabra sea la que florezca en los corazones de los que están escuchando el mensaje, ¿verdad? Mayormente si estamos aquí en un púlpito, como si estamos allá afuera predicando, hablando, que la mayor cantidad que sea posible que escuchen el mensaje y pueda ser claro para que lo entiendan. Por último, mis hermanos, la oración es absolutamente vital para nosotros los creyentes. Debemos poner especial atención a nuestras oraciones, procurando hacerlo siempre, sin cesar,
dando gracias por todo, por la salud, por la enfermedad, por el trabajo, porque no tenemos trabajo, por el alimento, porque estamos en tribulación, por lo que acaba de pasar, por el pleito que tuvimos, por las situaciones que hemos pasado, por el calor, por el frío, por la lluvia, por todo, porque todo nos ayuda, buscando siempre en todo agradar al Señor, siendo pacientes para que el Señor conteste conforme a su voluntad y en su tiempo, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos que el Señor nos conteste rápido, sobre todo cuando estamos en una aflicción. Señor, contéstame rápido. No es así, hermanos. Recordemos que todo es conforme a su voluntad y a sus tiempos y a sus modos del Señor. Vayamos a Santiago 5, capítulo 5, el libro de Santiago, versículos 15 y 16. ¿Quién me lo puede leer? Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si entendemos nosotros lo que nos quiere decir aquí el Señor, que la oración eficaz del justo puede mucho, cuando nosotros ya hemos sido justificados y oramos, debemos de hacerlo por nuestros hermanos, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es, si una persona nos pide orar, primero lo que tenemos que hacer es compartirles el Evangelio, porque el Señor no va a obrar, porque el Señor conoce sus corazones. Santiago, el apóstol Santiago dice que cuando hay problemas en la vida de los creyentes, Dios está dispuesto a escuchar la súplica de sus hijos, ¿verdad? En otras palabras, la oración debe de ser de unos por otros, pero creyentes, y Él nos puede ayudar. Podemos ayudar a un hermano que sufre una enfermedad, porque esa es la oración del justo, porque aquel también es justo, ha sido justificado, ¿verdad? En el Salmo 66, 18, léeme, por favor. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué dice ahí? Si en mi corazón hay pecado, el Señor no escuchará. Tengamos cuidado, porque por eso dice la oración del justo. Tenemos que andar en justicia, tenemos que andar en santidad, ¿verdad? Para que el Señor nos escuche en todo momento. Pero si nosotros tenemos un pecado que no lo hemos confesado o que lo estamos ocultando, el Señor no nos va a escuchar, hermanos, ¿verdad? No nos escuchará, por más que le rueguemos. El Señor quiere que derramemos nuestro corazón para que nos arrepientamos. Ese es el verdadero arrepentimiento, mi Señor. La oración del justo siempre pide a Dios: Señor, hágase tu voluntad. Estamos equivocados cuando pensamos que siempre se logrará lo que yo quiero. Señor, sana a esta persona, pero si esa persona no es creyente, el Señor no va a orar. Nos pide que oremos unos por otros cuando ya somos creyentes, pero si esa persona no es creyente, hermano, lo primero que tenemos que hacer es: permíteme compartirle el Evangelio. Si ella verdaderamente es del Señor, si ella verdaderamente ha creído y se arrepiente, el Señor obrará. Pero si no es creyente, el Señor no contestará la oración. Ahí nos podemos pasar años orando por una persona, hermano. Nuestra confianza delante de Dios es que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Vayamos a la primera carta de Juan. Capítulo 5. y 15. Dice la palabra del Señor. ¿Están ahí? Leámosla todas, hermanos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, la palabra del Señor es muy clara. Si pidamos conforme a su voluntad. Y hermanos, a veces queremos interceder por personas que no han conocido a Cristo, pero el Señor no las va a contestar. Y las va a contestar en su tiempo y conforme a su voluntad, porque todo lo que Él ya conoce de esas personas o conoce de nosotros, ya está establecido, hermano. Pero nosotros, sobre todo con nuestra familia, los más cercanos a nosotros, oremos para que el Señor obre en ellos para salvación. ¿Qué es más importante? La salvación, porque podemos vivir aquí en este mundo 100 años, pero lo más importante es que pasaremos una eternidad alejados del Señor. Otra cosa, si podemos tener muchas bendiciones en esta tierra, podemos tener, por ser prósperos en los negocios, pero también sabemos que eso no sirve, porque ningún dinero va a comprar la salvación. Así que por más que una persona sea próspera, sea muy buena persona, tampoco eso la va a salvar. Así que démosle gracias al Señor por esta su palabra, y que ella sea la que nos edifique, nos fortalezca en todo momento. Amén. Vamos a orar para terminar, mis hermanitos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, bendito Padre. Señor, tu palabra siempre es grato, Señor, escucharla, Señor, y que podamos mantenernos cerca de ella en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, Señor, y a aplicarla a nuestra vida, Señor. Dice tu palabra que la oración del justo puede mucho, Señor. Bendice el resto del día, Señor, y bendice, Señor, este ministerio que se está levantando, Señor. Te pedimos por todos los planes que hay próximamente para tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.